Entonces, algo que surge de vez en cuando estamos viendo las diferentes guerras entre Inglaterra y luego más tarde Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia. Una pregunta que ha surgido repetidamente durante gran parte del último milenio, más o menos, es ¿por qué exactamente Francia tiene tantos problemas para invadir Inglaterra? Porque parece que Inglaterra no tiene tantos problemas para invadir Francia. Mira la Guerra de los 100 años, por ejemplo. Los ejércitos ingleses aparecen en Francia todo el tiempo, a pesar de que Inglaterra es, por mucho, la más pequeña, la menos poblada y, hasta los inicios de la Revolución Industrial, por mucho, la menos rica de los dos adversarios. Así que, seguramente, si Inglaterra puede invadir Francia de manera constante, Francia debería poder invadir Inglaterra de manera constante también. Y con la capacidad de, durante la mayor parte del periodo entre el año 1000 y el año 2000, construir una flota más grande, tener un ejército más grande, quizás mejor equipado y con más experiencia, Francia debió haber conquistado Inglaterra hace mucho tiempo, y sí, por supuesto. Hubo la invasión normanda de 1066 y luego varias incursiones en suelo inglés, y más de unos cuantos intentos de invasión, varios intentos de invasión durante los levantamientos jacobitas, por ejemplo, o un poco antes, la batalla del Solent, donde se hundió el Mary Rose. Pero nunca parecen funcionar del todo. Bueno, resulta que la respuesta es bastante compleja y todo tiene que ver con el Canal de la Mancha y cómo eso afecta la forma en que puedes desplegar una armada, porque por supuesto necesitas una armada para poder transportar hombres de un país a otro. Y esto se divide en una serie de problemas derivados de factores naturales que obstaculizan la capacidad de Francia para ejercer su, históricamente hablando, mayor fuerza contra Inglaterra. Y esos son las corrientes, la geografía, la geología, el viento y Cherburgo. Y los vamos a ver en ese orden porque las corrientes, la geografía y la geología en realidad están todas interconectadas, así que consideremos el Canal de la Mancha. Obviamente, la línea costera exacta ha cambiado un poco en los últimos 1000 años más o menos, con varios efectos en varios puertos, pero estamos viendo todo de manera más general. Ahora, por supuesto, en Francia, al canal se le llama La Manche, pero estamos hablando en inglés, así que lo vamos a llamar canal. Así que el primer problema son las corrientes. La corriente predominante en la mayor parte del Canal de la Mancha va, hablando muy en general, de suroeste a noreste. Así que fluye desde la entrada atlántica del canal hacia el estrecho de Dover. Quizás se describa con mayor precisión como de oeste-suroeste a este-noreste, pero entiendes la idea general. Ahora, hay algunas corrientes ligeramente diferentes en los accesos occidentales y en el estrecho de Dover, especialmente dependiendo del estado de la marea en la que todo se encuentre. Pero en términos generales, el agua fluye desde el Atlántico hacia el Mar del Norte. Y esta ligera diferencia en la dirección de las corrientes en comparación con la forma y dirección real del canal. Y, por lo tanto, la alineación relativa de las dos costas es la causa fundamental de todos los problemas de Francia, porque el ligero desalineamiento natural de las corrientes significa que la corriente quiere golpear la costa sur del Reino Unido un poco más fuerte que la costa norte de Francia. Pero también tienes la geografía y la geología jugando su papel, y eso en realidad también se relaciona un poco con Cherburgo en el sentido de que la península de Bretaña, que es la esquina noroeste de Francia que sobresale hacia el Atlántico, bloquea y ralentiza aún más algunas de esas corrientes predominantes que vienen del Atlántico. Y esto significa que, en términos generales, vas a tener algo más de erosión en la costa del Reino Unido o de Inglaterra y algo más de sedimentación, en términos generales, en la costa francesa. Ahora bien, de nuevo, en áreas muy locales esto puede ser un poco diferente, pero muchas de las diferencias locales suelen deberse a cosas como los depósitos de los ríos que desembocan en el canal, más que al efecto general del canal en sí. ¿Y esto qué tiene que ver con las armadas? Bueno, más específicamente tiene que ver con los puertos, porque los puertos son los que apoyan a las armadas. Así que eso significa que, en términos generales, la costa norte de Francia, al menos la costa francesa del canal, con el tiempo ha podido ganar mucho más terreno. Depósitos aluviales, es decir, depósitos de limo, tierra y arena fina que provienen de los diferentes ríos en la costa norte de Francia
y cualquier depósito marino que llegue arrastrado por el mar. El canal, por esas diferentes corrientes del canal, porque obviamente están entrando en una zona donde las corrientes son más lentas, empiezan a depositar el material más pesado y así la sedimentación frente a la costa aumenta aún más. Combina eso entonces con un mar que ahora contiene material relativamente fino, porque la mayor parte del material grueso ya se ha depositado. Al llegar a la costa francesa a una velocidad relativamente baja, la erosión también se reduce significativamente. Y así, la costa francesa tiene una pendiente muy suave hacia el mar en el canal durante una distancia considerable, como puedes ver en estos gráficos. Mientras que en el lado inglés del canal, las corrientes marinas fluyen más rápido y mucho más cerca de la costa, por lo tanto, ambas erosionan la línea costera mucho más rápido y arrastran una buena cantidad de depósitos aluviales, sin dejar mucho rastro de material depositado, relativamente hablando en comparación con la costa francesa. Ahora, desde una perspectiva puramente geológica, las diversas capas de roca y sedimento que conforman esta parte del mundo. El Reino Unido y Francia, al menos en la zona del canal, en realidad no son tan diferentes, especialmente a medida que te diriges más al este, donde se acercan más entre sí. Y así son los efectos variables de estas corrientes gracias a la geografía los que están causando este conjunto tan diferente de circunstancias a cada lado. Ahora, una de las cosas que podrías notar de inmediato al ver este tipo de gráfico es, bueno, espera un momento. Todavía hay bastante de ese color de aguas poco profundas cerca de la costa inglesa, y sí, lo hay. Sin embargo, notarás de inmediato que la costa francesa es, en términos generales, mucho más uniforme, porque sufrió una erosión mucho menos intensa. La costa inglesa es mucho más dentada y eso se confirma cuando haces zoom en un mapa. Ves que la costa inglesa es bastante irregular, mientras que la costa francesa del canal, en la mayoría de las áreas, sigue siendo relativamente regular. Entonces, ¿de dónde vienen estas áreas de depósitos aluviales que salen de la costa inglesa si la corriente del canal debería estarlos arrastrando y erosionando la tierra que trae esos depósitos al fondo marino? Bueno, parte del material es la propia costa, que se va erosionando y luego se deposita en el fondo marino y después se va extrayendo poco a poco. Parte de eso son depósitos aluviales continuos de los diferentes ríos que desembocan en la costa sur de Inglaterra. Pero la gran mayoría, notarás, básicamente ocurre a resguardo de las distintas pequeñas penínsulas de la costa inglesa. Cuando recuerdas que hay una corriente predominante que viene del oeste-suroeste y va hacia el este-noreste, entonces de repente te das cuenta, las áreas inmediatamente a la izquierda de la mayoría de estas penínsulas casi de inmediato pasan a aguas bastante profundas o tienen una zona poco profunda muy limitada. Mientras que las áreas a la derecha o al este de las penínsulas tienden a tener estas zonas de aguas un poco menos profundas. Así que estas penínsulas individuales esencialmente están formando escudos como rompeolas modernos para permitir la formación de un lecho marino de pendiente gradual. Pero en casi todos los casos, en el momento en que ese lecho marino se extiende hacia el canal principal, es arrastrado. Y todo esto tiene un gran efecto no solo en la cantidad de puertos, sino también en el tipo de puertos y la capacidad de los puertos que puedes tener a lo largo de la costa del canal. Al menos sin una intervención humana masiva mediante geoingeniería, que de hecho comienza a ocurrir en el siglo XIX. Hablaremos más de eso después. Entonces, ¿qué tipo de puertos obtienes? Bueno, en la costa inglesa esto significa que hay varias áreas donde una parte particularmente dura del paisaje ha formado una península. Y ha formado una de estas áreas algo protegidas, y luego normalmente tienes un río, pero ocasionalmente una inclusión de material muy blando que ha sido erosionado para formar una ensenada, sin un río propiamente dicho, pero por lo general son ríos. ¿Tiendes a obtener un puerto fluvial? Así que esa es una ciudad o un puerto que se ha construido junto a un río que también desemboca en el mar. Y por eso tantos puertos históricos ingleses en la costa sur suelen llevar el nombre del río y luego mouth, porque es la desembocadura del río. Así que Plymouth, Falmouth, Exmouth, Portsmouth, Bournemouth, Dartmouth. E incluso cuando ves puertos que quizás no tienen el sufijo mouth, como por ejemplo Shoreham, verás que aún así hay un río ahí.
Weymouth, por supuesto, es otro puerto famoso, así que tienes estos ríos desembocando en el mar, tenemos pueblos que se convierten en puertos y se desarrollan a su lado. Genial, fantástico. Así que tienes un fondeadero protegido donde puedes construir barcos y puedes anclar barcos, pero sucede algo similar en la costa francesa. Saint-Malo, Harfleur, Le Havre, Le Courtois, Boulogne y Calais, por nombrar solo algunos. Pero es lo que sucede justo afuera de estos puertos lo que se convierte en el factor decisivo. Porque frente a la mayoría de los puertos ingleses, como ya hemos establecido, el lecho marino desciende relativamente rápido hacia aguas profundas, pero también tienes el resguardo de estos afloramientos rocosos muy duros que se han convertido en penínsulas. Y eso significa que sí, tienes un puerto, pero también tienes una zona de fondeo bastante grande y protegida que, con casi cualquier tiempo, te permitirá tener una flota de barcos anclados cerca de la costa en relativa seguridad. Y esto, por supuesto, significa que la capacidad natural de estos puertos es bastante considerable porque no está restringida solo por los barcos que puedes meter en el río relativamente estrecho o, potencialmente, en el área del estuario del río. También, en su mayoría, significa que hay acceso hacia y desde aguas profundas. No solo para anclar barcos grandes, sino también para transportar barcos grandes hacia el mar desde sus lugares de construcción y luego, para el comercio y la guerra, tener acceso a aguas profundas para navegar de un lado a otro. El Canal de la Mancha está relativamente cerca y es relativamente fácil, porque los ríos que desembocan solo tienen que cortar un canal más profundo a través de los depósitos aluviales por un corto periodo. Y luego, oye, ya estás en la parte principal del canal en cuanto a profundidad. Así que si miras Plymouth, por ejemplo, que es un puerto inglés muy antiguo y fundamental, así como una base naval, tienes un fondeadero relativamente decente formado en parte por la protección que brinda Ramhead al oeste. Pero incluso antes de pasar la entrada del puerto, definida por Dreyston y Rennie Point, ya estás en aguas bastante profundas. Eso significa, por ejemplo, que cuando aparece la Armada Española, en el momento en que sales del puerto de Plymouth, puedes maniobrar con relativa libertad. Prácticamente el único viento que te va a atrapar en Plymouth va a ser un viento que venga del sur-suroeste. Mientras que si vamos casi directamente al sur, a Saint-Malo, que sería su equivalente aproximado, puedes ver que en su interior el área protegida del puerto de Saint-Malo es bastante poco profunda, excepto por un solo canal que serpentea hacia afuera. Y luego, una vez que pasas el punto definido por Le Moulinet y la isla de Saint-Malo hacia el canal mismo, tienes una zona extensa de aguas muy poco profundas. Así que todavía hay un canal muy estrecho por el que los barcos grandes de gran calado realmente pueden pasar. Así que una flota de grandes barcos de guerra a vela que intenta salir de Saint-Malo va a salir del principal abrigo del viento que da la tierra y aún estará en aguas muy confinadas mientras intenta llegar a la parte principal del Canal de la Mancha. Y eso es muy arriesgado porque obviamente si tienes un viento predominante, digamos que viene del oeste, constantemente va a estar tratando de empujarte hacia los bajíos y así encallar. Así que tus oportunidades, tanto para entrar como para salir de Saint-Malo cuando navegas a vela, están mucho más restringidas en comparación con lo que serían si intentaras entrar o salir de Plymouth. Ahora, eventualmente llegas a una zona de aguas más profundas, pero claro, esa zona de aguas profundas está expuesta y no es ni de cerca tan adecuada como un gran fondeadero para barcos grandes. También notarás que el área protegida total de Saint-Malo, ya sea profunda o poco profunda, es algo más pequeña que la de Plymouth. Y a medida que subes por la costa inglesa, verás que este patrón se repite con variaciones en la mayoría de los puertos ingleses. Habrá un área protegida relativamente grande que está protegida directamente por tierra, con cantidades considerables de agua profunda que permiten el acceso relativamente rápido a aguas más profundas en el canal principal. Y esas aguas más profundas, a su vez, suelen estar de alguna manera protegidas contra las corrientes y los vientos, lo que significa que puedes tener una flota bastante grande anclada frente al puerto si así lo deseas. Mientras que la mayoría de los puertos franceses tienden a tener áreas portuarias relativamente pequeñas y cerradas en comparación con la mayoría de los puertos ingleses, la profundidad del agua en esos puertos es bastante baja. Y luego tienes que abrirte paso a través de una zona de aguas poco profundas.
Y luego, una vez que sales a aguas profundas y, como la costa francesa es relativamente llana, esas aguas quedan muy abiertas y expuestas, por lo que no son adecuadas para un anclaje a largo plazo. Ves esto, por ejemplo, en la época de la Armada española. La Armada va a anclar frente a Calais. Y sí, hay agua en la que pueden anclar frente a Calais, pero saben de inmediato que es un fondeadero muy expuesto y no es adecuado para un uso a largo plazo. Por supuesto, el hecho de que aparezcan barcos incendiarios inmediatamente después de que anclan no ayuda en nada, pero nunca iban a quedarse ahí mucho tiempo. Así que podrías pensar, bueno, entonces la costa inglesa debería ser un hervidero de actividad marítima y la costa francesa debería ser un desierto. Bueno, no exactamente, porque estamos hablando en términos de tácticas militares donde necesitas barcos más grandes y de mayor calado para que sean buques de guerra o grandes transportes. Si estás haciendo comercio costero o pesca, esto generalmente requiere barcos y botes más pequeños y de menor calado. Y en esos casos, en realidad pueden prosperar en estos entornos de aguas poco profundas porque, bueno, uno, están relativamente a salvo de ser presa de grandes y pesados buques de guerra diseñados para el océano abierto. 2. Las aguas poco profundas tienden a ser bastante abundantes en cuanto a vida marina, especialmente para cosas como la pesca. Y 3. Obviamente, las aguas más tranquilas facilitan la navegación. Y así la costa francesa del canal históricamente prosperó, pero prosperó principalmente como una zona comercial para la economía local y en algunos lugares como Le Havre como un centro de comercio más internacional. Mientras que, del lado inglés, ese tipo de ambiente de aguas poco profundas y tranquilas era muy, muy limitado. Pero tenías, al menos en términos comerciales, más oportunidades para que barcos más grandes realizaran grandes viajes internacionales. Y así, en términos navales, en cuanto los buques de guerra alcanzan un tamaño considerable, Inglaterra tiene muchos más lugares para basar sus buques de guerra en el canal, tanto para su propia defensa como para ataques a Francia, que los que tiene Francia. Así que esto explica parcialmente la conquista normanda. Aparte del hecho de que la costa inglesa estaba prácticamente indefensa porque el ejército de Harold estaba muy al norte, el tipo de barcos utilizados en el periodo normando eran bastante pequeños y de poco calado, y por eso muchos de estos problemas realmente no les afectaban. Pero incluso para los años 1200 y 1300, cuando empiezan a aparecer hulks, cogs y todo tipo de otros barcos medievales, el número de lugares en la costa del Canal de la Mancha en Francia que podían albergar grandes cantidades de barcos grandes se estaba volviendo muy limitado. Y estas corrientes, en última instancia, y la geografía y geología asociadas que resultan de ellas también tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Ves muchas incursiones inglesas en Francia y no tantas incursiones francesas en Inglaterra, a menos que sean invitadas y permitidas. Y eso es porque la costa inglesa, al estar algo más erosionada, se vuelve llena de acantilados, muy rocosa, muy irregular, y por lo tanto, en realidad no hay tantos lugares donde puedas desembarcar. Ahora, necesito hacer otro video completamente aparte sobre por qué desembarcar en la costa sureste de Inglaterra generalmente es una idea terrible, pero eso tiene que ver en parte con las corrientes y la geografía de la propia costa, y también mucho con la geografía interna del sureste de Inglaterra. Así que por eso será un video aparte. Pero incluso a lo largo de las partes central y occidental de la costa del Canal de la Mancha, simplemente no hay tantos lugares donde realmente puedas desembarcar. Claro, hay playas por todas partes, pero si quieres desembarcar en la mayoría de las playas, simplemente vas a terminar frente a un acantilado enorme sin forma de subir. Y la mayoría de las áreas donde no hay simplemente acantilados enormes e inaccesibles ya han sido habitadas y por lo tanto hay cierto grado de defensas ahí, así como la capacidad de que la gente avise a otros que se acercan enemigos. Ahora, como dije, eso no impide las incursiones, y durante el periodo de los Cinque Ports en la Alta Edad Media, incluso hubo quemas completas de pueblos, pero estas son incursiones localizadas en lugar de invasiones a gran escala. Por el contrario, en la costa francesa hay muchas áreas donde puedes desembarcar tropas. No hay tantas áreas donde quisieras anclar una flota por un largo periodo de tiempo, pero eso hace que defender la costa norte de Francia sea increíblemente difícil, porque sí, por supuesto, vas a defender tus ciudades. Pero a diferencia de la costa inglesa, en términos generales, si un invasor quiere desembarcar relativamente sin oposición, pueden simplemente desembarcar 10 o 15 millas más arriba en la playa y tendrán casi la misma facilidad para llegar a tierra allí que si entraran a tu puerto. Un ejemplo de esto sería la campaña de Enrique V que finalmente lleva a la batalla de Azincourt. Inicialmente, él va por el puerto de Harfleur.
Ahora, los franceses en realidad pusieron una fuerza defensiva tanto en Harfleur como una fuerza móvil que observa el terreno y dice: bien, aquí está el punto de desembarco más obvio cerca de Harfleur para que Enrique desembarque, por lo tanto, vamos a defender eso. Esto fue una buena idea. Enrique navegó, vio que había una fuerza francesa defendiendo ahí y pensó: oh, simplemente desembarcaré al otro lado de esta bahía que he encontrado porque puedo, porque la geografía lo permite. Y ese es un viaje bastante corto en barco, pero obviamente para la fuerza defensora francesa tendrían que subir todo el valle del río para encontrar un punto de cruce y luego regresar todo el camino de vuelta. Así que no había manera de que llegaran al nuevo sitio de desembarco antes de que las fuerzas de Enrique estuvieran completamente desembarcadas. Y por supuesto, si lo intentaban, Enrique podría haber esperado a que ellos marcharan un día río arriba buscando un vado o un puente y decir: está bien, simplemente desembarcaré donde quería originalmente, porque ahora ya no lo están defendiendo. Ahora, lo importante es que una vez que Enrique ha desembarcado, su flota no se queda mucho tiempo. En parte, eso es porque cuesta dinero, pero también porque no es una costa adecuada para que muchos barcos permanezcan allí por mucho tiempo. Así que se irán. Lo cual, por cierto, es parte de la razón por la que terminas con la batalla de Azincourt, porque una vez que ha capturado Harfleur y luego decide que en realidad no va a adentrarse en Francia, Enrique tiene que marchar hacia Calais, que está en manos inglesas, para encontrar barcos que lo lleven de regreso a casa. Mientras que si la costa francesa hubiera ofrecido puertos más grandes que fueran naturalmente más adecuados para albergar grandes flotas a largo plazo, entonces podría haber hecho que una flota lo encontrara mucho más cerca. Por supuesto, nada de esto impide que pequeños barcos piratas individuales sigan operando, así que hubo una intensa actividad de corsarios franceses a lo largo de la costa inglesa durante buena parte del periodo hostil entre Inglaterra y Francia. Pero eso es bastante diferente a los movimientos navales a gran escala. Así que hemos establecido que, gracias a las corrientes, la geografía y la geología, los ingleses tienen una gran ventaja cuando se trata de basar flotas de grandes buques de guerra en la costa inglesa. Y también tienen ventajas geográficas naturales para defenderla. Así que podrías pensar, bueno, en el contexto del canal, está bien, los ingleses tienen una capacidad mucho mejor para defender sus posesiones y atacar las posesiones francesas, y obviamente lo contrario es cierto para los franceses. Pero el mundo no se limita solo al canal. Y de hecho, Francia sí tiene una serie de puertos bastante grandes que, durante la mayor parte del período del que estamos hablando, son increíblemente adecuados para basar flotas muy grandes, y donde, por lo tanto, puedes aprovechar la enorme población y ventaja económica de Francia para construir una fuerza de invasión masiva, que en teoría podrías luego navegar por el canal y tomar Inglaterra con ella. El puerto más cercano a este problema es, por supuesto, el de Brest en la península de Bretaña, pero en el lado suroeste. Y justo pasando la entrada oriental del Canal de la Mancha hay un conjunto bastante maravilloso de puertos en lo que ahora llamaríamos Bélgica y los Países Bajos. Pero durante la mayor parte del período que estamos analizando, se conocería inicialmente como el Ducado de Borgoña, que nominalmente formó parte de Francia durante bastante tiempo. Y luego, más adelante, se convertiría en los Países Bajos españoles y varias otras personas estuvieron a cargo, hasta que por supuesto se independizaron y se convirtieron en los Países Bajos. Así que aquí es donde el viento y, hasta cierto punto, la política entran en juego para arruinarle el día a Francia una vez más. Porque si quieres reunir una gran flota de invasión en la era de la vela para ir tras Inglaterra, entonces prácticamente vas a tener que reunirla en Brest. Quiero decir, podrías reunirla más al sur, pero entonces tendría que navegar más lejos y enfrentaría los mismos problemas. Así que o la reúnes en Brest o vas a hacer una escala ahí en algún momento, así que puedes tratar eso como el punto de partida. Y sí, por supuesto, podrías reunir flotas más pequeñas a lo largo de la costa del canal, pero ya hemos explicado por qué no vas a tener una flota realmente grande ahí la mayor parte del tiempo. Así que la flota en Brest, fantástico, está justo en la entrada occidental del canal. Seguramente puedes simplemente navegar por el canal y, ya sabes, aprovechar tu enorme ventaja económica para invadir Inglaterra. Bueno, como dijimos, el viento es un problema. Como Brest está en el lado sur de la península de Bretaña, significa que necesitas un viento que venga de alguna parte más o menos del este para salir del puerto, ya sea un viento continental polar del noreste o un viento continental tropical del sureste. Así que, perfecto, ya saliste de Brest. Desafortunadamente, ahora el viento te está llevando hacia el Atlántico, así que ahora necesitas que el viento cambie de dirección para que venga ya sea del noroeste o del suroeste.
Ahora, la buena noticia para ti es que durante la mayor parte del periodo que cubre el canal, como puedes ver en estos diagramas de rosa de los vientos, la gran mayoría de los vientos que suben y bajan por el canal vienen del oeste o del este o del suroeste o del noreste. Así que permiten el paso básicamente de este a oeste o de oeste a este a lo largo del canal. Genial. Desafortunadamente para los franceses, con tu puerto de Brest fuera del Canal de la Mancha necesitas un viento, como dijimos, de una dirección más o menos del este para salir de tu puerto. Y luego necesitas que cambie a algo que venga del oeste para poder entrar al canal. Si eres inglés y, por ejemplo, tienes tu base en Plymouth, justo dentro del canal, y tus barcos, espías, servicios de inteligencia o lo que sea, te informan que, oye, hay una gran flota francesa reuniéndose en Brest y quieren invadirte. Sabes, esto no es algo rápido. Vas a saber que esto va a suceder. Entonces, bueno, cuando sople un viento adecuado para sacar los barcos de Brest y tú estás en Plymouth, digamos que es un viento del este o noreste, que es relativamente común, bueno, simplemente sales de tu puerto y bloqueas el extremo occidental del canal. Y entonces, o el viento no amaina y simplemente te quedas ahí aprovechando el viento mientras los franceses son empujados hacia el Atlántico, o el viento cambia y dices, bueno, ahora vamos a aprovechar el viento en la otra dirección. Y cuando aparece la flota francesa, bueno, tu flota ahora está defendiendo el canal y ellos tienen que abrirse paso luchando. Pero podrías pensar, bueno, está bien, los ingleses tienen Plymouth y algunas de las otras bases principales en sus costas. ¿Por qué no simplemente ponemos un montón de flotas más pequeñas en estos puertos más pequeños, tanto como cada puerto pueda sostener en la costa francesa, y luego navegamos con un viento del sur a través del canal, todos juntos, y nos reunimos en un solo lugar? Bueno, aparte del hecho de que muchas flotas pequeñas en muchos puertos pequeños les facilitan a los ingleses y más tarde a los británicos venir y destruirlas. En detalle, el otro problema es que sí, un viento del sur mantendría a las fuerzas inglesas en su lugar, pero rara vez se obtiene un viento del sur en el canal y no es muy predecible. Los vientos principales que atraviesan el canal, como vimos por las rosas de los vientos, son casi totalmente del suroeste o del noreste, o del este y del oeste. Y cuando vienen de cualquier otro lado, vienen del sureste, viniendo más o menos desde el Mediterráneo central, subiendo por Italia y la parte baja de Alemania, y luego cruzando el noreste de Francia. O vienen desde el noroeste, desde la dirección aproximada de Islandia. Ahora mencionamos los Países Bajos, los holandeses de Borgoña o como sea que se llamara en diferentes momentos. Así que podrías preguntar, bueno, ¿por qué los franceses no intentaron controlarlo? Lo hicieron. Pero todos los demás estaban muy decididos a que esto no sucediera. Quiero decir, obviamente los locales tenían algo que decir sobre que los gobernaran otros, por eso eventualmente surge Países Bajos. Pero incluso antes de eso, los borgoñones ya tenían muy buenos lazos comerciales con los ingleses y con otras naciones. Y así, durante la mayor parte de la Edad Media, hubo un conflicto bastante importante entre los Armagnacs, que son como, si quieres, los franceses clásicos, y los borgoñones, que realmente también quieren estar al mando y no les gustan los Armagnacs, y los Armagnacs no los quieren porque unos están al mando y los otros no. Y obviamente el que no está al mando piensa que debería ser al revés. Y digamos que los ingleses estaban muy felices de exacerbar ese conjunto particular de tensiones porque el área que ahora se conoce como los Países Bajos es realmente la única verdadera debilidad de Inglaterra cuando se trata del canal y las áreas adyacentes. Porque el Escalda, Amberes, etcétera, tiene un montón de puertos de aguas profundas muy buenos, puede albergar muchísimos barcos. Y sí, es algo poco profundo en las entradas y salidas, pero se puede navegar relativamente bien. Y más importante aún, está alineado con los vientos del sureste. Así que si hay un viento del sureste o del este, es decir, un viento que viene del sureste o del este, es bastante fácil salir navegando del Escalda y luego es un tramo bastante corto hacia el oeste para llegar a Inglaterra. Y el gran problema que tendría Inglaterra en ese caso es ese. Si tienes, digamos, por poner un ejemplo, un viento que viene del oeste o, para ser honesto, incluso un viento que viene del noreste, llevará a una flota que sale del Escalda directamente a Inglaterra. Y al mismo tiempo mantendrá a las fuerzas inglesas en su lugar. La gran base naval en Chatham, en el Medway y el Fondeadero Norte, significa que tienes que rodear Kent para defender la costa sur. Pero un viento del noreste o del este te mantendrá en tu lugar e impedirá que lo hagas, o tendrías que virar muchísimo para cuando la flota enemiga ya te habría rebasado.
Y cualquier barco que esté en el canal tendría que salir de sus bases y, de nuevo, virar muchísimo. No se necesita un cambio de vientos como el que tendrías que esperar si estuvieras saliendo de Brest. Y el otro gran problema que enfrentan los ingleses es que, aparte de Dover, una vez que te vas mucho más al este del área de Portsmouth-Brighton, como el canal empieza a estrecharse, empiezas a tener un, relativamente hablando, comparado con las partes central y occidental de la costa del Canal de la Mancha, una costa bastante uniforme y muy acantilada. Es decir, en cuanto a poder establecer puertos importantes, en realidad es muy similar a los problemas que tienen los franceses. No es exactamente lo mismo, porque aquí tienes una erosión excesiva en lugar de una deposición excesiva. Pero es notable que, aunque esta área, al estar muy cerca de Francia, obviamente tenía los 5 puertos originales, también tenía puertos comerciales muy activos. Para cuando hablamos de la época clásica de la navegación a vela, muchos de estos puertos ya se habían colmatado, en algunos casos hasta el punto de que esos lugares ya ni siquiera son puertos, ahora son pueblos tierra adentro, y podrías pensar, espera, estabas hablando de erosión. Sí, bueno, el problema es que la erosión cambia los cauces de los ríos. Y eso a su vez cambia las rutas de deposición, y también, a medida que varias partes de la Tierra se erosionan, las zonas que antes estaban protegidas ahora ya no lo están y son arrasadas. Y nuevas zonas que antes eran arrasadas ahora podrían estar protegidas ya sea por rocas caídas o transportadas o simplemente por el cambio general en el perfil de la línea costera. Así que estos puertos más pequeños, primero, en algunos casos no existen, y segundo, realmente no son capaces de soportar grandes flotas que puedan defenderse de inmediato contra una flota que salga del Escalda, aprovechando un viento del este hacia el oeste. Así que es de interés para Gran Bretaña y antes para Inglaterra asegurarse de que esa zona en particular de la costa del norte de Europa no quede en manos de Francia. Realmente no les importa en manos de quien esté, siempre y cuando no sean los franceses. Así que podrían ser los borgoñones siempre y cuando los borgoñones estén peleados con los armagnacs y no los apoyen en ningún intento de invadir Inglaterra. Y por supuesto, mantener buenas relaciones comerciales con ellos, porque así resulta algo contradictorio atacar a tu socio comercial más grande. Y luego, cuando se convierten en los Países Bajos españoles, bueno, eso no es bueno porque los españoles podrían intentar algo. De hecho, eso es lo que los españoles estaban pensando hacer con la armada. Pero es menos probable que los españoles vayan tras de ti que los franceses. Y luego, una vez que los Países Bajos obtienen su independencia, lo cual por supuesto Gran Bretaña o Inglaterra en ese momento apoya mucho, entonces, bueno, ahora que los holandeses están ocupando la zona, ese es el mejor punto de partida para una invasión contra ti. Pero ellos tienen suficientes problemas con sus enemigos terrestres y una población lo suficientemente pequeña como para que, por sí mismos, no representen un riesgo de invasión para ti. Y así, finalmente, eso nos lleva a Cherburgo, que mencionamos un poco antes, pero este será como el punto de cierre. Entonces, ¿por qué Cherburgo, o más correctamente la península de Cherburgo, es parte del problema? Bueno, a medida que avanzas por la costa, si la península de Cherburgo no estuviera ahí, si alguna mano divina la borrara, es razonablemente discutible que las corrientes costeras a lo largo del canal en realidad comenzarían a acercarse cada vez más a la costa francesa, tomarían un poco de velocidad y así podrías terminar en el área al este de Caen y quizás al oeste de Boulogne, con una situación que en realidad es similar a la costa del Canal de la Mancha desde, digamos, Portsmouth hacia el oeste. Pero esa gran península de Cherburgo significa que, bueno, hay otra enorme sombra de tierra y eso aumenta y agrava los problemas de la costa francesa, que es muy suave, inclinada y con mucha sedimentación. ¿Y qué hay de Cherburgo en sí?, te preguntarás. Quiero decir, hoy en día es un puerto importante. ¿Por qué los franceses no lo desarrollaron mucho antes? Bueno, el gran problema con Cherburgo es que requiere esa ingeniería humana a gran escala de la que hablamos antes. Está justo al final, sorprendentemente, de la península de Cherburgo, pero como resultado, aunque sí sobresale hacia el canal, afecta bastante a las corrientes. Y así, el terreno general de la península de Cherburgo, en términos de costa, se parece mucho más a la costa de Inglaterra en el lado opuesto del canal. En esa zona, en la parte superior, donde se encuentra la ciudad de Cherburgo. Hoy en día, la corriente la barre con bastante fuerza. Así que tienes, bueno, está bien, acceso bastante directo a aguas profundas.
Y el Cabo de la Hague, o Cabo de la Hague, en el extremo occidental, proporciona algo de refugio contra el viento y las olas. Así que tienes un cierto grado de fondeo seguro en aguas profundas fuera de la costa. No es enorme, pero sigue siendo mucho mejor que muchos otros puertos franceses a lo largo de la costa del canal. Pero el problema es que la Divet, el pequeño río que desemboca en el mar en Cherburgo, no es precisamente el río más grande ni más impresionante del mundo. Es lo suficientemente grande como para transportar sedimentos hasta la zona, pero no lo bastante como para formar realmente un canal hacia aguas profundas, incluso si las aguas profundas están relativamente cerca de la costa. Y así, aunque Cherburgo tiene como ciudad una historia relativamente larga, como puerto importante, no tiene una historia particularmente extensa, porque era un lugar muy sedimentado, así que solo embarcaciones pequeñas podían ir y venir del Cherburgo histórico. Incluso con esas tentadoras aguas profundas justo frente a la costa, simplemente no había un canal hacia ella, Cherburgo. Pero una vez que llegas al siglo XIX, Francia reconoce, entre otras cosas, el valor táctico de un puerto en el canal, básicamente justo en medio del canal, y construyen un enorme conjunto de rompeolas. Hacen una gran cantidad de dragados, y de repente Cherburgo se convierte en una base naval importante. Y el hecho de que esté casi justo enfrente de Portsmouth y la isla de Wight y, ya sabes, gracias a la península, un poco más cerca que la costa francesa promedio, no pasa desapercibido para nadie, y menos para los británicos. Y no debería sorprenderle a nadie que en ese momento de repente Portsmouth, que hasta ese punto había sido una base naval bastante importante en la historia británica, de repente se vuelva muchísimo más importante. Pero al mismo tiempo, esto también coincide con el auge del barco de vapor. Así que muchos de los problemas con el viento empiezan a desaparecer porque a finales del siglo XIX en adelante, la propulsión a vapor significa que ahora puedes cruzar el canal directamente casi sin importar lo que esté haciendo el viento. Y eso lleva a toda una serie de sustos de invasión, libros sensacionalistas sobre invasiones y un montón de fortificaciones a lo largo de la costa sur. Así que Cherburgo es una paradoja bastante intrigante para los franceses porque en sí mismo probablemente sea lo mejor que podrías esperar si quieres construir una gran armada en la costa francesa del canal para invadir Inglaterra. Desafortunadamente, solo puedes desarrollarlo como puerto hacia finales del siglo XIX, cuando otros cambios tecnológicos y políticos significan que es extremadamente improbable que realmente vayas a invadir Inglaterra. Y además de eso, su existencia como península es en gran parte lo que realmente impide que tengas un puerto más tradicional y decente en cualquier otro lugar de la costa francesa del canal, desde donde podrías organizar una gran invasión a Inglaterra. Y eso creo será todo por ahora. Esto obviamente es un resumen muy general porque estamos hablando de cuestiones de hidrografía, geología, geografía, tácticas, condiciones atmosféricas, todo tipo de cosas. Y sé por experiencia previa y correspondencia que algunos de ustedes que ven este canal son realmente expertos tanto en geología como, en particular, en hidrografía. Eso obviamente es geología y geografía relacionadas con el mar, y algunos incluso específicamente en lo que respecta al Canal de la Mancha. Así que, si quieren aportar explicaciones más detalladas y demás, por favor siéntanse libres de hacerlo en los comentarios, realmente lo agradecería mucho. Y fuera de eso, muchas gracias a todos por escuchar esta charla de unos 40 minutos sobre por qué la misma tierra parece odiar a Francia y evitar que invada Inglaterra con éxito, a menos que seas los normandos. Hasta luego.